bienvenidas y les damos un aplauso a todos los que oración para dejar el servicio en las manos del Señor. Padre, ya alabamos tu nombre, te glorificamos con estas alabanzas, Señor. Ahora te pedimos que tu Santo Espíritu prepare nuestros corazones, Señor, para recibir de tu palabra. Sabemos que si tu palabra es expuesta de una manera eficiente, mi Dios, tiene un efecto en nuestros corazones. Tu palabra dice que tu palabra nunca regresa vacía a ti, Señor. Entonces te pido, Padre Santo, que en este momento prepares los corazones de tu pueblo, de mis hermanos, para que la reciban. Te lo encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, ¿qué se celebra esta semana aquí en Estados Unidos? ¿Alguien sabe? Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias. Para los que no son de este país, que acaban de llegar o no tienen mucho tiempo aquí, es una celebración que la impuso los gobernantes de Estados Unidos con el solo propósito de dar gracias a Dios. Entonces, si ellos como gobernantes, como políticos, tenían la necesidad de establecer un día para darle gracias a Dios y para dar gracias, el Thanksgiving o el Día de Acción de Gracias se establece por primera vez en 1789. En 1789, cuando los primeros fundadores de este país, de Estados Unidos, cuando ellos llegaron aquí a este país, venían porque ellos estaban sufriendo una persecución religiosa en Inglaterra. Y el rey de Inglaterra los destierra y todos ellos vienen aquí a Estados Unidos. Pero venían con el solo propósito, ellos, de buscar a Dios. Entonces nuestros antepasados, los fundadores de este país, todas las leyes que están establecidas aquí, fueron establecidas con principios bíblicos. ¿Y por qué es bueno saber esto o recordar esto? Porque muchos de nosotros venimos a este país, tal vez celebramos y empezamos una tradición de celebrarla, pero celebramos sin conocer por qué la celebramos. Yo de niño me acuerdo, en mi familia, en mi casa, celebraban los peregrinos, que las posadas, pero sin saber de lo que se celebraba, pero la celebrábamos. Pero este día tan especial, el Día de Acción de Gracias, se establece o tiene sus raíces en este convivio que tuvieron los fundadores de este país con una tribu indígena de aquí, de Estados Unidos. En 1621 esta tribu, Wampanoag se llamaban ellos. La tribu Wampanoag, siempre hubo conflicto entre ellos, los indios nativos, junto con las personas que vinieron a colonizar aquí en Estados Unidos. Pero en ese específico día se juntan la tribu y todos aquellos que venían de Inglaterra y conviven. Y de ahí nace la tradición del Día de Acción de Gracias. Entonces ellos conviven y celebran la primer cosecha de aquel entonces, porque los indígenas, ellos no sabían nada de la agricultura. Hay una gran cosecha y la tradición de que se come pavo, el turkey, en ese día es porque vieron una manada de pavos salvajes y es lo que agarraron, y de ahí nace la tradición del Thanksgiving, que se come pavo y pie y todo, pero esa es una celebración. En 1863, el presidente Abraham Lincoln, este presidente, un hombre lleno del Espíritu de Dios, un hombre extremadamente apegado a Dios, él fue el que emancipó a los esclavos aquí de Estados Unidos, y él es el que declara
este día como un día festivo federal aquí en todos Estados Unidos. Entonces desde ahí nace este día de acción de gracias, porque durante la presidencia de Abraham Lincoln fue donde hubo una de las más terribles guerras que ha pasado este país, la guerra civil, donde los estados del sur, ellos estaban a favor de la esclavitud, y los estados del norte, los estados del sur estaban a favor y los estados del norte estaban en contra de la esclavitud. Entonces el presidente Abraham Lincoln viene y él emancipa a todos los esclavos y establece el día de Thanksgiving o el día de acción de gracias como un día festivo en Estados Unidos. ¿Por qué les digo esto? Porque venimos la mayoría de nosotros de otros países, somos inmigrantes, y yo siempre he dicho que el hispano aquí, lo que le falta es que cuando venimos de nuestros países no nos queremos amoldear a este país, queremos imponer cosas que traemos de allá. Yo les doy un ejemplo, ¿verdad? Les digo, wow, yo en México conozco amigos míos que en México eran así con México, hablando siempre del gobierno, que el gobierno esto, que México esto, y que injusticias por aquí, y vienen aquí a Estados Unidos y lo primero que hacen es que se compran el banderón más grande que encuentran, y aquí sí, muy patriotas. Qué mal aspecto damos. Yo estoy de acuerdo que si tienes tu orgullo de ser mexicano o de Honduras, está bien, pero ¿qué aspecto das aquí? ¿Por qué mejor no aprendemos un poquito de la historia de Estados Unidos y nos amoldamos aquí? Miren, ¿quién tiene más de 3 años aquí en Estados Unidos? Más de 3, más de 2, más de 1, la mayoría de nosotros. ¿Quién ha leído la Constitución de Estados Unidos? ¿Por qué no? ¿Sabían que la Constitución es la ley suprema de este país? Y en la Constitución está detallado cuáles son nuestros derechos, seamos ciudadanos o inmigrantes, y no nos damos la tarea de aprenderla. Pero enojadísimos porque nuestros derechos, y no saben ni cuáles son tus derechos. ¿En verdad? ¿Cómo podemos quejarnos de algo que ni siquiera sabemos? Y les voy a leer un poquito de la Constitución para que vean en qué país vivimos, para que vean el corazón de cómo se fundó este país en principios bíblicos. ¿Por qué les digo todo esto? Porque va con el mensaje de hoy, que es el corazón agradecido. ¿Cómo dar gracias? ¿Cómo tener ese corazón para con Dios y para con este país que nos adopta y que muchas veces estamos tan cómodos que ya pasamos de cuenta todas las bendiciones que se nos dan y ya ni somos ni siquiera agradecidos? Aquí, déjenme les leo. Dice, este es George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, que establece en esta Constitución, que es la ley suprema de este país, para que vean el corazón que ellos tenían. Decía, había un juramento que hacían ellos, decía, la observancia del espíritu e intención de nuestra Constitución revestía tal importancia para nuestros padres fundadores que una de las primeras leyes promulgadas por el primer Congreso en 1789 fue la ley relativa al tenor del juramento a promesa del cargo, o sea, del cargo de cuando elegíamos a un político. Ellos hacían un juramento de obedecer y de llevar a cabo lo que era en la Constitución.
George Washington pronunció el juramento o promesa del cargo según fue establecido, el cual todavía él recitaba el juramento, y George Washington dice, y yo tuve que agregar estas palabras: que Dios me ayude. Ellos se encomendaban a Dios. ¿Sabían que Estados Unidos, el Congreso de este país, es el único país que abre su sesión política con una oración a Cristo? En ningún otro país más que en este. Entonces, parte de nuestro testimonio como creyentes en Cristo es saber y amoldarnos y tratar de preservar esas leyes que fueron establecidas muchísimo antes que nosotros. Porque cuando escuchamos las noticias que dicen, ay, es que este presidente está haciendo algo que no es constitucional, y muchos sí, no está haciendo lo constitucional, ni saben ni qué viene la Constitución, pero andamos echándole ahí. Bueno, cuando decimos que no es algo constitucional, es porque está violando las leyes de lo que decía la Constitución de ellos. Decía Abraham Lincoln, también decía, ahora me marché, no sin antes acudir nuevamente al bondadoso Padre, Dios Padre de toda la humanidad, en humilde súplica, dando que ha tenido a bien favorecer al pueblo americano con oportunidades para deliberar en perfecta tranquilidad y disposiciones para decidir con unanimidad, sin parangón, sobre una forma de gobierno para la seguridad de su unión y el avance de su felicidad. A Dios Padre sea la gloria. Está en la Constitución. Si ellos reconocían que este país estaba en las manos de Dios, más el creyente en Cristo. Entonces el tema de hoy, hermanos, es tener un corazón agradecido. ¿Cómo ser agradecido por todo lo que se nos da, todo lo que tenemos, todo lo que se nos ha dado? Abran sus Biblias en Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5. Vamos a leer del versículo 16 al 19. El apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia de Tesalónica, les dice: estad siempre gozosos, orar sin cesar. Versículo 18: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Dad gracias de vez en cuando, en lo poquito. Dad gracias en todo, en todo. Y aquí cuando estudiamos esta palabra que dice en todo, aquí incluye todo. No importa, hermano, tu circunstancia, no importa lo que estés pasando hoy, no importa el problema que tengas ahorita, dice la palabra que dé gracias. ¿Por qué? Porque hay que dar gracias en todo. Dice, porque esta es la voluntad de Dios. Yo estaba meditando en esto y digo, tanta oración que hago yo, pidiéndole a Dios que me revele su voluntad. Señor, revélame tu voluntad, para hacer tu voluntad. Bueno, aquí me dice Dios que su voluntad es que demos gracias en todo, hermano, en todo. El creyente verdadero, la gratitud es la esencia del verdadero cristiano. Es la esencia del verdadero cristiano. Si tú ya eres un creyente en Cristo Jesús, si tú ya le entregaste tu vida, si tú ya reconociste el sacrificio que Cristo hizo en esa cruz, de venir a morir por ti y por mí, hermano, por el perdón de tu pecado,
todo el sufrimiento que Él pasó para que tú y yo fuéramos libres de esa muerte espiritual, para que tú y yo fuéramos libres y tuviéramos vida eterna, tu corazón debe de ser un corazón de agradecimiento total para con Dios, porque Él lo dio todo por ti y por mí. Él no se quedó con nada, Él entregó todo. Él nos entregó a su Hijo, dice la palabra, el único Hijo que Él tenía. Él no lo entrega como sacrificio. Cristo mismo dice que Él no se quita, que nadie le quitaba la vida. Dice, yo la doy. Él la dio como un regalo para ti, para mí. ¿Qué más podemos nosotros pedirle a Dios que Él no nos ha dado? Más que tener un corazón agradecido para con Él. Entonces, el ser agradecido, el saber dar gracias, Señor, por lo que tú me das, es la esencia verdadera de un creyente. Pero les digo, vivimos ahorita en una sociedad donde estamos tan conformes que pasamos por alto todas las bendiciones. Como no nos falta comida, se nos pasa por alto que todo eso proviene de Dios. La palabra dice, hermano, que tú tienes trabajo por Él. Tú tienes las habilidades para trabajar por Él. Él dice que Él te da las habilidades a ti. Él te da la inteligencia. Si eres estudiante en la escuela, Dios es el que te ayuda a que saques ese diploma, esa maestría, ese doctorado. Dios te da la habilidad para que trabajes con tus manos. Dios te da la habilidad para que tengas inteligencia. Dios, todo proviene de Él. Y Él no nos pide nada a cambio más que ser agradecidos. Él no nos pide nada, hermano, más que venir a sus pies y decir, gracias, Señor. Gracias porque tengo comida. Pero les digo, ya estamos tan adormecidos a veces que ya no le damos gracias por nada. Mira, nuestros hijos, desafortunadamente, va a ser una generación tan mal agradecida, tan ingrata. ¿Sabes por qué? Porque nosotros como padres, en el afán de darles todo, ya no agradecen nada. Ya no agradecen nada. Se les da o tratamos de darle lo mejor. ¿Por qué? Porque siempre tenemos ese sentir. Es que yo no quiero que mi hijo o mi hija sufra lo que yo sufrí. No quiero que mi hijo o mi hija pase por los problemas que yo pasé. Mira, yo me acuerdo que en mi casa yo soy gemelo y mis padres apenas tenían dinero, como una semana me compraban zapatos a mí. Y luego duraban 2 semanas y le compraban zapatos a mi hermano. Y me acuerdo que había una tiendita que se llamaba el Payless, una tiendita que vendía zapatos así, baratitos, ¿verdad? Y soñado uno cuando le compraban del Payless. ¡Wow! Se extraía yo mis tenis blancos sin ninguna marca. Blancos y que según que de piel, y era puro cuero de ese duro, pero uno soñado, hermano, ¿verdad? Y luego yo vivía en El Paso y en Juárez, y ahí hay unos calorones, y bueno, me ponía mis tenis y como a la media hora olía así como quemadito porque se estaba derritiendo todo el zapato, pero uno soñado, agradecido que tenía un par de tenis. Ahora, si no son Nike y que de los Jordans y que no, nombre, no se quieren poner nada. Pero tenemos que enseñarle también a nuestros hijos cómo ser agradecidos. Que todo eso es de un esfuerzo y de un trabajo que uno hace como padres para poderles dar a ellos. Porque crecen, hermanos, créanme. Todos los que ustedes tienen niños o jóvenes van a crecer y ahora demandan. Oh, no, yo no pongo esos tenis y que tienen que ser Nike y de los Jordan y de no sé dónde. Y es más, se lo ponen una semana y ya salieron los nuevos y quieren los nuevos. Somos mal agradecidos. Ya no tenemos ese corazón de agradecimiento. Mira, Pablo lo discutió. Vamos a Romanos 1:18. Romanos 1:18. Y ese es el peligro que
también nosotros como creyentes, si no sabemos cómo darle gracias a Dios, nos puede suceder como aquí, Romanos 1, 18. Pongan atención a estos versículos. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. En otras palabras, Dios ya manifestó al hombre las cosas de Dios. Manifestar quiere decir que ya se las enseñó. Dios no se anda escondiendo de uno, hermano. Dice aquí en Romanos que Él ya manifestó, pues Dios se lo manifestó al hombre. O sea que Dios ya dio a conocerse de sí mismo a todos los hombres. Dice, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que dice Dios es que Él ya a toda la humanidad, Él ya se manifestó, Él ya nos reveló que Él existe por medio de su naturaleza, que el hombre, viendo la naturaleza de Dios, tiene que llegar a concluir en su cerebro, en su ser, de que Dios existe. Es lo que dice. Dice, por medio de su naturaleza, Dios reveló su poder y reveló que Él es Dios. Es lo que está diciendo aquí, y dice que nadie va a tener excusa, porque hay mucho cristiano que luego empieza a decirte, ok, hermano, ¿y qué tal aquellas personas que viven en la selva, que nunca han escuchado el mensaje de Cristo? Bueno, dice la palabra que por medio de su creación Dios les ha revelado que Él es Dios y que ellos no van a tener excusa en el día que se tengan que presentar delante de Él y decir, es que yo nunca supe que exististe. Él dije, ahí estaba mi creación, gritaba que yo existía. Mi creación revelaba quién era yo. Es lo que les está diciendo aquí Pablo. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios. ¿Y qué? Ni le dieron gracias. Y así estamos muchos de nosotros. Ya ni tomamos en cuenta a Dios. ¿Y saben qué pasa cuando no tomamos en cuenta a Dios? Ya no le damos gracias. Ya no le damos gracias. Dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entenebrecido. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué es un necio? Una persona necia, hermano, es aquella persona que teniendo todas las evidencias enfrente de él o de ella, todavía se rehúsa. Tú le puedes poner esa silla blanca y le dices, mira, es una silla blanca, pero es necio. Y dice, no, esa no es una silla, es una mesa chiquita. Le pusieron, y ese es un necio. Un necio, la palabra lo describe como cabeza hueca. Alguien que teniendo las evidencias todavía se rehúsa. Por eso dice que la gente que rehúsa el creer en Dios es necia. El Salmo dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué lo dice el necio en su corazón? Porque tiene la evidencia de que Dios existe y sin embargo sigue rechazándole. Mira, yo cuando hablo con ese tipo de personas que creen que por un átomo, una explosión, salió todo lo que ustedes ven, miles y millones de especies de pescados, miles y millones de especies de insectos, miles de especies de animales,
Y todos ellos creen que de un átomo salió todo eso. Yo les digo, no, tú tienes más fe que yo, la verdad. Porque para creer eso se requiere una fe de creer que de una sola explosión naciera tanta naturaleza, tantas especies de animales, tanto que hay, que digo yo, no hombre, tú sí que tienes fe. La verdad, yo quisiera tener poquita de esa fe que tú tienes. Porque nosotros ponemos nuestra fe, no es una fe ciega la del creyente, hermano. Porque la misma palabra nos dice, mira la naturaleza. Te vas a dar cuenta que alguien creó lo que estás viendo. Esos pasajes maravillosos de la creación. Todo lo que es evidente de Dios nos deja saber que Dios existe. Entonces, esa es la condenación del que no cree, de que rechaza a Dios y que dice y no le da gracias. No le da gracias porque esa persona cree que todo lo hace por sí mismo. Mira mis logros. Yo tengo esa casa porque yo trabajé. Yo tengo aquello porque yo lo hice. Yo tengo aquello porque fueron mis fuerzas. Yo fui a la escuela y me esforcé y fueron mi inteligencia. Pero no se dan cuenta que todo eso se los dio Dios. Dios es el que nos equipa, Dios es el que nos da. Por eso tenemos que ser eternamente agradecidos con el Dios viviente, hermano. Dice, hay veces que estamos tan endormecidos a las bendiciones de Dios que ya no somos agradecidos. Mire, vamos a ver esta historia en Lucas 17, nada más para enforzar este punto. Lucas 17, y es una historia que todos ustedes se la saben. Nomás para darle un repaso, Lucas 17, del 11 al 18. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una de las aldeas, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, Jesús les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió como glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Pero miren qué triste. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Dice, ¿y los otros 9? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Hermanos, pero muchos de nosotros nos comportamos como estos leprosos. Tanta bendición que nos da y nadie nos regresamos a darle gracias a Dios. Tanta bendición que Él pone en tu disposición y nadie nos regresamos como este uno de 10. ¿Y saben qué era la lepra en aquel entonces, hermanos? Era una enfermedad tan fea, tan sucia de tu piel, que ellos eran exiliados, no podían tener comunión con nadie. Es más, ellos tenían que tener una campanita para cuando fueran caminando en el camino, sonara la campanita, y si alguien venía del lado opuesto, se tenían que mover ellos para que nadie tuviera contacto con ellos. Ellos no tenían comunión con nadie. Pero los 10 gritaron por misericordia. A los 10 se les dio misericordia, pero desgraciadamente nada más uno se regresó a darle gracias a Dios. De los 10 nada más uno se regresó a darle gracias a Dios. Hermano, no seamos como esos 9 leprosos. No seamos que tanta bendición que Dios te da, que se te olvide que todo proviene de Él. Que se te olvide que hay que venir a los pies de Cristo
y ser agradecido con Él. Ya vimos, yo no quiero que tú seas un necio. No quiero que digas, no, todo lo hice por mis fuerzas. No, todo fue el esfuerzo mío. No, mira que yo las puedo de todo. Porque Dios en su gran amor te puede dejar por un tiempo, pero en Hebreos dice que cuidado. Dice, horrenda expectativa es caer en las manos de un Dios viviente. Cuidado, hermano. No nomás porque ahorita no te esté pasando nada. Si eres realmente un hijo de Dios, Dios dice que a sus hijos Él disciplina y azota a aquel que Él le llama por hijo. Entonces ten cuidado, hermano, sea agradecido siempre para con Dios. No dejes que eso suceda en tu vida. Un corazón agradecido entonces glorifica a Dios. Si tú tienes un corazón agradecido, va a haber una alabanza en ti. Vas a glorificar a Dios. Vamos al Salmo 136, 1. Salmo 136, 1. Mira este salmo tan hermoso. Dice, alabad a Jehová, ¿por qué? Porque Él es bueno, porque para siempre es, ¿qué? Su misericordia. Y si seguimos leyendo, dice, alabad a Dios de los dioses. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Este salmo habla de las misericordias de Dios. ¿Por qué tenemos que ser agradecidos con Él? Por su misericordia. Porque no importa, hermano, lo que estés pasando ahorita. Sabes que eso no es permanente. Es por un solo momento, porque dice la palabra de Dios que sus misericordias, ¿qué? Son nuevas cada mañana. Son nuevas cada mañana. Eso debería de hacer que tu corazón esté gozoso de alegría y de agradecido para con Dios. El apóstol Pedro nos dice que debemos ser agradecidos en nuestras pruebas aún. Miren, Primera de Pedro 1, 6 y 7. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Porque es muy fácil ser agradecido cuando todo nos va bien. Es muy fácil cuando no falta comida. Es muy fácil cuando tienes trabajo. Es muy fácil cuando es pura bendición. Pero ¿qué pasa cuando se te atora poquito el trabajo? ¿Qué pasa cuando te descansan de la empresa? ¿Qué pasa cuando ya no tienes para ir a esas vacaciones que tanto has anhelado en todo el año? ¿Qué pasa cuando ya nada más hubo frijolitos y no hubo carnita en ese día? ¿Te vas a enojar? ¿O en eso también hay que darle gracias a Dios? Mira, Primera de Pedro 1, 6 y 7. Dice Pedro, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser, ¿qué? Afligido en diversas pruebas, para que sometido a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se pruebe con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces aquí cuando dice alabanza, gloria, es gracias. En tu prueba hay que darle gracias a Dios, hermano. En tu prueba, cuando la estés pasando, ahí es donde se ve el corazón del cristiano verdadero. No cuando todo te va bien. Cuando estás pasando por esa prueba, dice Pedro que no te apures, que es por algo que estás pasando por esa prueba. Mira, nosotros como creyentes tenemos una gran promesa de Dios. Esa promesa está en Romanos 8:28. Ya muchos se lo saben ese versículo hasta por memoria, pero lean Romanos 8:28. Dice Pedro que nuestras diversas pruebas, nuestra fe sea hallada en alabanza.
Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿para qué? Para bien, esto es, a los que conforme a su propósito se han llamado. Fíjate la promesa de Dios, que todo el que ama a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto aquí encapsula, hermano, lo que debe de ser un cristiano verdadero. Un cristiano verdadero, nosotros debemos de vivir a la sombra de este versículo. Que en nuestro corazón tenemos que saber que todo lo que nos suceda, que todo lo que estemos pasando es para bien, tuyo, mío, todo, no importa la circunstancia, no importa el problema que tengas tú, no importa, debes darle gracias a Dios, porque sabemos que el final de eso va a ser ¿qué? Para bien para nosotros. Es lo que dice el versículo, que todo dice, y cuando decimos todo es todo, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Es como si yo me someto a una cirugía, yo sé que me duele, y no porque me duela yo ya no me voy a querer hacer esa cirugía, si sé que al final voy a ser más sano y me va a sanar. Es lo mismo las pruebas que vienen a tu vida, hermano. Al final de la prueba vas a ser mejor persona. Al final de la prueba vas a ver la bendición de Dios que ya te estaba esperando. Pero Dios quiere que le alabemos y le seamos agradecidos, aun cuando no veamos el resultado de la prueba. Porque ¿qué pasa cuando estamos pasando por una prueba? Muchos de nosotros hasta renegamos con Dios. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero yo te digo, hermano, que si eres agradecido con Dios en ese momento, que si tú le empiezas a dar gracias a Dios hasta por esa prueba, al final de la prueba va a haber una gran bendición en tu vida. Al final de la prueba va a estar esa gran bendición. Mira, no está aquí en mis apuntes, pero ven a Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Mira lo que dice Dios. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. En otras palabras, en otra versión dice, porque yo sé los deseos que tengo para ustedes, no deseos de calamidad, sino de prosperidad. Es lo que tiene Dios para cada uno de nosotros. Dios quiere tu prosperidad, hermano. Dios no te quiere mendigando. Dios quiere que seas sano. Dios quiere que estés bien. Dios quiere que estés bien en tus finanzas. Él quiere la prosperidad de sus hijos. Pero tenemos que ser agradecidos. Tenemos que venir a sus pies con un corazón que glorifique a Él. ¿Cómo? Dándole gracias. En todo. No se importa tu circunstancia. No importa lo que pases. Dale gracias a Dios. Dice, este versículo de Romanos 28 es la sombrilla en la que tenemos que vivir todos nosotros. De acuerdo a 2 de Timoteo 3, Dios dice que una de las características en los últimos tiempos es que va a faltar la gratitud con los hombres. Va a haber hombres ingratos, es como le llama Él. En los últimos tiempos dice que ya nadie le va a dar gracias a Dios. Ya el corazón del hombre se va a endurecer para con Dios. Ya no va a querer nada de Dios. Hermanos, estamos viviendo en esos tiempos ahorita. Estamos viviendo en esos tiempos ahorita. Por eso la iglesia, nosotros, el cuerpo de Cristo. ¿Quién es la iglesia? Ustedes, ¿no es el edificio? Nosotros somos la iglesia. Por eso la iglesia tiene que ser esa luz en este mundo tan oscuro en el que vivimos. Por eso la iglesia tiene que tener ese regocijo de agradecimiento para con Dios. ¿Para qué? Para que la gente nos vea. Para que la gente vea tu corazón y diga, wow, esta persona, aunque esté pasando lo que está pasando, sigue igual de contenta. Sigue tranquila. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, es lo que quiere para ti.
La gratitud que expresamos a Dios nos llenará nuestro corazón de paz y de armonía. ¿Sabías? Que cuando tú das gratitud, Dios llena tu corazón de paz y de armonía. Vean Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Dice, por nada estéis afanosos o ansiosos. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué? Con acción de gracias. Y mira lo que pasa cuando tienes esa acción de gracias, cuando das gracias a Dios en tu oración, cuando tú vienes a pedirle algo a Dios, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, ¿quieres sentir paz en tu vida? Dale gracias a Dios en tu oración. ¿Quieres sentir esa tranquilidad en tu vida? Dale gracias a Dios en tu corazón. El Salmo 8 decía del salmista, en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Mira, el salmista dormía tranquilo como bebé. ¿Por qué? Porque él sabía y él le daba gracias a Dios. Y él decía, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Tienes insomnio, hermano, no puedes dormir por toda esa intranquilidad que sientes, todo el estrés, toda la ansiedad. Entonces ven a Filipenses 4:6. Dale gracias en tu oración. Presenta tus peticiones a Dios, dice, y darle gracias. Y la paz de Dios. ¿Por qué dice que sobrepasa todo entendimiento? Porque la gente no va a entender. Cuando tengas esa paz interna, cuando tengas un problemón encima y te ven ellos en paz, glorificando a Dios, dándole gracias, van a decir, mira, está loco, mira lo que le está pasando. Y tu corazón va a ser agradecido para con Dios. Eso, así debe ser cada cristiano. Así, esta es la esencia del verdadero cristiano. Miren, vean Colosenses 3:15. Colosenses 3:15. ¿Ya lo tienen? Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados, es un solo cuerpo y ser, ¿qué dice? Agradecidos. Otra vez, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado, en un solo cuerpo y ser agradecido. ¿Sabías que Dios te llama a que tengas paz? Dios te llama a que tengas paz, hermano. Entonces, ¿por qué hay tanta intranquilidad en ti? ¿Por qué hay tanto estrés en ti? ¿Por qué tanta ansiedad? Porque no hemos reconocido lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque en verdad, si te pones a pensar, no somos tan agradecidos como debemos de serlo para con Él. Por eso no sientes esa paz interna. Pero hermano, si tú te levantaras a diario, lo primero que saliera de tu boca es, gracias Dios, porque me levanté, porque ¿sabes qué? Muchos no se levantaron el día de hoy. Gracias Dios por mi salud, porque ¿sabes qué? Los hospitales están llenos de gente que no tienen salud. Gracias Señor, porque tengo que comer, porque tengo un techo en donde dormir, porque ¿sabes qué, hermano? Sal aquí al centro y nada más date una vuelta. Así de personas que no tienen ni qué comer, ni un techo donde ponerse. Tenemos mucho de qué ser agradecidos. Es lo que quiere Dios de ti y de mí, que vengamos a sus pies. Gracias Señor, gracias. ¿Quieres sentir paz entonces en tu corazón? Da gracias a Dios. Sé agradecido por todo, hermano. Sé agradecido hasta porque tu hijo es un vago en la casa. Porque ¿sabes qué?
ve al Children's Hospital y hay muchos niños que ni siquiera puede caminar. Gracias a Dios que tiene energía para andar corriendo ahí en la casa. Dale gracias a Dios. En vez de quejarnos siempre, este niño, mira nomás que no se queda quieto. Dale gracias a Dios. Agradécele a Dios. Porque hay muchos niños que están enfermos. Porque hay muchos niños que ni siquiera pueden caminar. Hay que darle gracias a Dios por todo lo que tenemos. Ser agradecidos para con Dios. Ahora, una pregunta. ¿Quieres ser victorioso, hermano? ¿Quieres ser victorioso? Mira lo que dice, la gratitud que expresamos a Dios garantiza la victoria en todo lo que emprendamos en nuestra vida. Escucha bien, la gratitud que expresamos a Dios garantiza la victoria en todo lo que emprendamos en nuestra vida. Vayan a Corintios, 1 Corintios 15:57. 1 Corintios 15:57. Primera de Corintios 15:57. Mira lo que dice Pablo a los Corintios. Primera de Corintios 15:57. Dice, más gracias sean dadas ¿a quién? A Dios, que nos da ¿qué? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres ser victorioso en esta vida, hermano? Sea agradecido para con Dios. Sea agradecido para con Dios. Mira, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí cuando dice victoria, cuando lo lees bien en el griego y en el arameo, esta victoria es para toda tu vida, para todo lo que hagas tú en tu vida, no nada más en lo espiritual. ¿Quieres una victoria en tu negocio? Sea agradecido con Dios. Da tu negocio a Dios, dile, Señor, gracias, porque este negocio tú lo pusiste en mis manos. Tú pusiste este dinero aquí conmigo y yo soy gracias por eso. Dale gracias a Dios y dice que vas a ser victorioso en todo lo que tú emprendas, hermano. En todo lo que tú emprendas. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de Cristo. ¿Quieres ser victorioso? Dale gracias a Dios. Vea 2 de Corintios, ahí en 2 de Corintios 2:14. 2 de Corintios 2:14. Que dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre ¿en qué? En triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿A qué nos lleva Cristo? ¿Qué dice ahí? Léalo. En triunfo, en victoria. ¿Quieren ser victoriosos? Denle gracias a Dios. Vengan con esa gratitud a Dios y Dios dice que les va a dar triunfo en todo lo que hagan. ¿Quieren ser triunfadores? ¿Quieren ser victoriosos, hermanos? Agradézcanle a Dios. Reconozcan que todo viene de Dios. Dice la palabra en Santiago, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de arriba, de Dios. Todo lo bueno proviene de Dios. No veas tu circunstancia, ve la victoria que ya tienes en Cristo, porque Cristo ya te la dio. Ya somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Él ya ganó. Él dice, yo ya vencí al enemigo. Entonces no te sientas oprimido por el enemigo. Todo lo que tienes que venir es darme gracias. Gracias, Señor, porque tú ya derribaste a Satanás. Gracias, Señor, porque ya tengo victoria en ti. Gracias, Padre Santo, porque en ti yo tengo triunfo sobre todo lo que yo hago. Él quiere que seas triunfador. Él quiere que tú tengas la victoria, hermano. Ahora ven y sea agradecido con Él. Es todo lo que Él te pide. Que tengas un corazón agradecido. Que sepas dar gracias en todo. Es todo lo que desea Dios de nosotros. Agradecimiento. Dice, hermanos, en todo lo que hagamos o emprendamos,
darle gracias a Dios de antemano, ¿sabías? Es lo que venimos hablando. Tú dale ya gracias a Dios por tu victoria. Andas buscando un trabajo, ven y dale gracias a Dios por el trabajo. Señor, te doy gracias porque yo sé que en ti yo soy victorioso y tú ya me tienes ese trabajo, ya me está esperando. Es más, ya voy a hablar porque les voy a decir que ya puedo empezar mañana mismo. Dale las gracias de antemano. Ven a Colosenses 3:17. Colosenses 3:17. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, que dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagas, todo lo que digas, hazlo como que, como si fuera para Dios, dándole gracias, hermano. Léelo otra vez. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagas, todo lo que digas. Mira, Jesucristo, el ejemplo a nosotros a seguir. Él se la mantenía dándole gracias a su Padre. Iban a comer, decía, y partió el pan, ¿y qué? Y dio gracias a Dios. Y dice, agarraba la copa, ¿y qué? Y daba gracias a Dios. Iba con sus discípulos y le decía, gracias Padre, porque tú me los diste. Se la mantenía agradecido con su Padre por todo lo que Él le daba. Nunca se quejó. Todo lo que Él pasó, todo lo que Él sufrió, nunca se quejó para con Dios y siempre le dio gracias. Hasta en la cruz, hermano. Hasta en esa cruz Él vino a dar su vida, le dio gracias al Padre porque decía Él que Él la daba para que nosotros fuéramos salvos. Amén. Amén. Colosenses 3:17 ya lo vimos. Vean, segunda de Tesalonicenses 1:3. Segunda de Tesalonicenses 1:3. Debemos siempre ser malagradecidos a Dios por vosotros, ¿no? No, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Pablo, escribiendo esta carta a los de Tesalónica, él veía cómo iban creciendo en su fe los hermanos. Miren, yo, en verdad, hermano, yo me la paso orando y dándole gracias a Dios por ustedes. Que nos incremente la fe en esta iglesia. Que seamos así como ellos. Que el amor brote de nosotros para cada uno de nosotros. Que seamos una iglesia llena de amor para cada uno de nosotros. Que seamos agradecidos con Dios. Pero ese agradecimiento, si tú eres agradecido con Dios, ¿sabes qué va a pasar? Se manifiesta con las personas. Si tú no eres agradecido con Dios, nunca vas a ser agradecido con nadie más. Si tú no eres agradecido con Dios, nunca vas a orar por tu hermano como lo manda la Biblia. Oren los unos por los otros, cargándose las cargas los unos por los otros. Por esto los conocerán, decía Cristo, por el amor que se tienen los unos por los otros. Este tipo de iglesia es como queremos ser aquí en Brave Church. Si tú vienes aquí, hermano, nosotros queremos demostrarte cómo te queremos. Tratamos de ponerte cafecito para que vengas, y no nomás por el café, sino para enseñarte que nos interesas. Nosotros aquí, hermanos, lo que queremos, tener un corazón agradecido para con Dios, para que se manifieste con los hermanos aquí. Tú eres agradecido con Dios, dale gracias hasta a tu hermano que vino hoy a la iglesia. Sea agradecido con todo el mundo, hermano. Mira, dice, la gratitud del verdadero creyente se va a manifestar en sus oraciones.
en tu oración. Si no tienes nada que orar, dale gracias a Dios. Con que le des un gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. A veces no hay ni que orar, pero darle gracias. Dale gracias por tu hermano. Dale gracias hasta por el que te saca la lengua en la iglesia. Dale gracias por el que le caes mal. Dale gracias a Dios y verás cómo va a cambiar tu corazón. Mira, vamos a Efesios 1, 15 y 16. Efesios 1, 15, 16. Efesios 1, 15 y 16. Dice Pablo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso ¿qué? De dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros. ¿En dónde? En mis oraciones. Hermano, cuando te recuerdes un hermano que está necesitado, dale gracias a Dios y preséntaselo a Dios en tu oración. Pablo oraba por todas las iglesias. Pablo oraba por todos los hermanos. Pablo se gozaba cuando escuchaba que una iglesia estaba caminando bien en el Señor y les escribía y les decía: ya escuché que su fe está incrementando, y decía él, aquí como dice aquí, dándole gracias, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, pero que decía, pero dándole gracias a Dios por vosotros. Así seamos nosotros, que tu agradecimiento se manifieste en una oración para con todos. Que cuando tú ores por alguien, hermano, sea una oración de agradecimiento por esa persona. Por eso Cristo nos decía: ámense los unos a los otros. Es más, Él iba mucho más allá y decía: oren por ¿quién? Por los que los maldicen. Orar por ellos y ser agradecidos hasta por eso. ¿Por qué? Porque te va a cambiar tu corazón. Vean ahí mismo Efesios 5:4. Efesios 5:4. Mire lo que dice Pablo, dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truenerías que no convienen, sino antes bien que acciones de gracias. Eso es lo que desea de nosotros, que no salga nada malo de nuestra boca, que no salga nada más que pura acción de gracia hasta con los hermanos. Miren, ahí mismo, Efesios 4:29. Él sigue con esta misma temática aquí, Pablo, con los Efesios. Dice, ahí mismo, 4:29, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para ¿qué? Para la necesaria edificación, a fin de ¿qué? De dar gracias a los oyentes. Escucha bien lo que dice, hermano: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Sabes qué es edificar? Edificar es levantar, animar a los hermanos. Cuando tú veas a un hermano medio decaído, no vengas y lo remates: no, hermano, anda en pecado, se va a ir al infierno usted si no se arrepiente. No, dice que no salga palabra corrompida de tu boca, que salga una palabra de edificación. Hermano, échale ganas, puedo orar por ti. ¿Cómo estás? Dios te ama. Edifica a tu hermano. No lo maldigas. No le des, como dices, al caído dale una patada. No, al contrario, al caído dale la mano. Levántalo, restáuralo. Es lo que nos llama Dios a hacer. Que ninguna palabra corrompida salga de tu boca, hermano. Que salgan puras alabanzas. Que salgan, si son críticas, que sean críticas buenas de alguien. Que dile a alguien: sabes que te ves muy bien hoy. Mira, qué bárbaro. Aunque no tenga pelo, qué gran peinado te pusiste hoy. Qué barbaridad. O sea, todo, hermano, todo que sea bueno, todo que salga de tu boca sean alabanzas para con el hermano, edificándole. ¿Por qué? Porque de eso se agrada a Dios. Dice, vamos a leer otra vez porque muchos me ven así como con cara de guay. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca,
sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, porque la gente que no es cristiana y te escucha, dice, wow, cómo se tratan bien ellos. Mira, se hablan de esta manera y se edifica también la persona que está escuchando lo que tú dices. Pero si son puras maldiciones, si son puras quejas, pura quejabanza, puro de esto, puro de lo otro, y eso es lo que escuchan de tus labios, hermanos, van a decir, no, hombre, para ser cristianos mejor me voy a mi casa. Para ir a esa iglesia mejor me voy a mi casa. Entonces, aceptemos lo que quiere Dios para tu vida, que seas amable, que seas grato, que des gracias a Dios en todo y que sea esa una explosión de alabanza para con Él. Colosenses 4:2. Colosenses 4:2. Perseverar en la oración, velando en ella ¿con qué? Con acción de gracias. Perseverar, ¿qué quiere decir perseverar? Que estemos aferrados a ella, que no hay que darnos por vencido. Hay que aferrarnos a la oración, hermano, con acción de gracias. Cuando tú eres agradecido, se van a abrir puertas en el cielo para ti. Hay bendiciones, ya les dije, detrás de cada prueba. Si somos firmes, si somos agradecidos en medio de la prueba, va a haber una gran bendición esperándote. Pero ¿por qué nunca llegamos a la bendición? Porque no somos agradecidos durante la prueba. Porque nos estamos quejando que por qué nos pasa lo que nos pasa. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí me pasa eso? Y parece que nada más a ti y yo, y te quejas, y en vez de venir a los pies del Señor. Y por eso dice que cuando tú perseveras en la oración, velando con ella, con acción de gracias, ahí es donde viene la bendición de Dios. Persevera en ella, hermano. Ya en el primer versículo que leímos decía, orar sin cesar. No quiere decir que todo el día estés ore y ore, Señor. No, lo que quiere decir es que cuando se te venga cualquier cosita en el trabajo, ora. Cuando no te caiga bien alguien, ora. Cuando algo te suceda, ora. Con acción de gracias, siendo agradecidos para con Dios. Un creyente lleno de agradecimientos da a la obra de Dios. ¿Sabes que una característica de alguien que es bien agradecido da a la iglesia? Y no nada más estamos hablando monetariamente, pero da de su tiempo para servir. Alguien que está súper agradecido con Dios anhela venir a la iglesia, hermano. ¿Así te sentiste esta mañana? Te levantaste y dijiste, wow, es domingo, es día de ir a la iglesia hoy. Hola, es domingo, mi mamá me va a hacer que venga a la iglesia. Mi esposa me va a hacer que vaya a la iglesia. O te levantaste con ese ánimo de que, wow, hoy es domingo, hoy es día de venir a alabar a Dios. Porque es lo que quiere Dios. Porque si tienes un corazón agradecido, es más, ni llegas y ya estás alabando a Dios en tu carro. Lo que quieres es venir a convivir. Lo que quieres es estar aquí en la presencia de los creyentes, hermano. Ese es el corazón que Dios sabe. Así es como te debes tú de escudriñar tu corazón y decir a ver si realmente tienes un corazón agradecido. Porque el corazón agradecido, como les digo, da. Es un corazón que le gusta dar. Da de sus finanzas. ¿Por qué? Porque hay una gran promesa de parte de Dios. Si tú aprendes a dar al ministerio, si tú aprendes a dar aquí en tu congregación, si tú aprendes a dar, Dios dice que lo pongas a prueba. Tú da al ministerio, dice, yo abriré las ventanas del cielo para, si me dice, ponme a prueba en esto, le decía al pueblo. Hermano, si tú eres agradecido, no te va a calar el codo, créemelo. Vas a dar sin sentir. Es más, vas a dar queriendo dar más. Ese es el corazón del creyente que es agradecido para con Dios. Es el creyente que es agradecido para con Dios,
va a venir a la congregación y ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? ¿Por qué? Porque eres tan agradecido de todo lo que Dios te ha dado que lo quieres manifestar en ese servicio a Él. Entonces, hermano, ¿así vienes a la iglesia? ¿Así llegaste hoy? Y si no, dale gracias a Dios para que te cambie tu corazón. Si fuiste uno de esos que te tuvieron que sacar de la cama más a fuerza que con ganas, decía, dale gracias a Dios para que te cambie tu corazón. Pero si eres un verdadero cristiano, entonces di, Señor, yo quiero sentir esa necesidad tuya. Yo quiero sentir ese anhelo de venir a tu casa, a venir a la iglesia, a alabarte, a darte esa expresión de alabanza, porque ese es el corazón agradecido para con Dios, hermano. Así es ese corazón agradecido para con Dios. La característica más abundante de todo cristiano es siempre estar agradecido, siempre. No en lo poquito, no cuando te va bien, pero siempre. Vean Filipenses 4, 12 y 13. Filipenses 4, 12 y 13. Mira lo que dice la palabra. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para ¿qué? Padecer necesidad. Y mira, ¿y qué dice Pablo después? Todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. Hermano, tengas o no tengas, Cristo te fortalece. Tengas poquito, sea agradecido. Ten abundancia, sea agradecido. Pero cuando se termine la abundancia, no reniegues, no te quejes. Sé vivir. Mira, Pablo pasó muchas necesidades. Y Pablo, la historia nos dice que era un hombre rico. Era un hombre muy estudiado. Y de la misma manera era un hombre que perseguía a la iglesia de Cristo. Pero aquí ya vemos su corazón, que cuando Cristo convierte su corazón, cuando Cristo lo alcanza y lo cambia de Saúl a Pablo, y ahorita ya lo vemos, y decía Pablo, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia, porque él tenía de todo, y ya cuando se lo quitó Dios para trabajar en su corazón, no se quejó con él. No vino a los pies del Señor a quejarse, sino que era agradecido con Él. Y nos enseña a nosotros, hermanos, que cuando pases necesidad no es el fin del mundo. Sea agradecido para con Dios y va a cambiar tu situación, va a cambiar tu circunstancia. Pero Dios quiere que le des gracias en todo. Mira, vamos al Salmo 100. Es un salmo de completa agradecimiento para con Dios. Es un salmo que alaba a Dios. Es un salmo que el rey David, pasando tanta tribulación, escribe este salmo de gratitud. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas como con acción de gracia, decía el salmista, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Otra vez, el versículo 4, entrad por sus puertas ¿con qué? Con acción de gracias. ¿Por qué? Porque entramos por sus puertas para alabarle, para bendecir su nombre, para darle gracias por todo lo que ha hecho por ti y por mí, hermano. Si tú eres un verdadero cristiano, tienes que tener un corazón más que agradecido con Dios. ¿Por qué? Porque ese agradecimiento
se va a manifestar externamente para con tu hermano y con tu hermana. Porque cuando tú veas una necesidad de un hermano, tu primer instinto es de ir a ayudarlo y es de ir a llenar esa necesidad que tu hermano siente. Nosotros aquí en Brave Church, primero tenemos que hacer y llenar las necesidades de aquí, de los que son de casa, hermano. Entonces, si tú tienes una necesidad, acércate. Nosotros aquí estamos para eso. Nosotros aquí estamos para orar por ti. Nosotros aquí estamos para interceder por ti, para con Dios. Pero no endurezcas tu corazón. Sé un cristiano humilde de corazón, ¿qué? Agradecido. Ahora, para terminar, ¿quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Quién quiere hacer la voluntad de Dios? Ahora vean 1 de Tesalonicenses 5:19. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Tesalonicenses 5:19. 1 de Tesalonicenses 5:19. Vamos primero desde el 18. Mira cuál es la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y que dice el 19, no apaguéis al Espíritu. ¿Por qué? Porque si no eres una persona agradecida, ¿sabes qué va a pasar? Vas a apagar el Espíritu de Dios que mora en ti, hermano. Si tú no eres una persona agradecida, el Espíritu de Dios se va a apagar en ti poco a poco. Si no eres una persona agradecida, el Espíritu de Dios se está apagando cada vez que somos críticos, cada vez que no somos agradecidos con lo que tenemos, cada vez que renegamos porque nos falta algo, o no si nos falta, porque no tenemos lo que queremos o lo que deseamos. ¿Por qué? Porque nos volvemos egoístas muchas veces. Ya tenemos 10 pares de zapatos, no, pero yo quería aquellos. Y ya ni eres ni agradecido de lo que tienes porque quieres más. Pero quieres hacer la voluntad de Dios, sé y da gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con todos. Denle un aplauso al Señor y sean ahora, Señor, aquí nos vamos a disponer ahora, Padre, para darte un agradecimiento con nuestras alabanzas. Prepáranos, Señor. Gracias porque eres un Dios tan bueno. Gracias, Señor, porque eres un Dios tan misericordioso. Gracias, Padre, porque sin tu Hijo Jesús nosotros no tuviéramos esa salvación que tú nos das. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por esta congregación, mi Dios. Yo te pido por ellos. Yo oro por ellos. Yo te pido que a cada uno de ellos los prosperes así como lo que estudiamos hoy. Porque en ti somos más que vencedores, Padre. En ti tenemos el triunfo sobre todo, Señor. En ti, Padre Santo, queremos vivir en tu presencia. En el nombre de Jesús.